Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que el día de hoy vamos a hablar de una serie de mentiras que ni el régimen se cree. Sí, estos mitómanos por excelencia, que son los que han llevado a este país mentira tras mentira y engaño tras engaño, nos tienen y nos han tenido marginados todo el tiempo con el manejo de las redes sociales, de los medios de comunicación, creando matrices de opinión totalmente falsas, empezando por el tema de las sanciones y por tantas cosas más. Voy a hablar precisamente de las mentiras y me gustaría que me dejaras en la caja de comentarios ¿cuál consideras tú que ha sido la mentira más grande del régimen en estos 25 años? ¿Cuál es para usted la mentira más grande que ha dicho el régimen? Ya sea que lo haya dicho el Sambo de Sabaneta, hoy extinto y en la sexta paila donde no volverá Hugo Chávez, que le haya dicho Maduro, que le haya dicho Diosdado, que le haya dicho Jorge Rodríguez. ¿Cuál es la mentira más grande para usted? Póngalo allí en la caja de comentarios. Si quieres, pausa un momento este video para que te concentres un poco. ¿Cuál es la mentira más grande del régimen dicha por ellos, ya sea por bloque o por una persona en específico? Déjalo en la caja de comentarios. Bien, vamos a comenzar hablando en la primera noticia del día de hoy sobre Herman Escarrá. Herman Escarrá salió ahora otra vez a retomar el tema sobre el Esequibo. Recuerden que como medida de distracción el régimen constantemente mete varias cosas, adelanta la Navidad y crea varias matrices de opinión. La semana pasada salió la monachita en un video hablando sobre el tema del Esequibo nuevamente. ¿Para qué? Pues para tratar de engañar a la mente del venezolano para que no piense en el fraude electoral, en el golpe de Estado que ellos hicieron. Ahora resulta que el activista madurista, Herman Escarrá Malavé, dice no se le escapa ningún detalle de la centenaria controversia por el territorio del Esequibo, por los 159.500 kilómetros cuadrados en el este de Venezuela, que antes aparecían en el mapa con líneas oblicuas y con la inscripción de zona en reclamación. Ahora, después de otra mega mentira del supuesto plebiscito, donde dijeron que 10 millones y medio de personas salieron a votar, que por cierto no salieron a votar por ellos tampoco en estas elecciones, que tenían 10 millones y medio, que nadie lo vio en la calle, ellos anexaron de manera unilateral el estado número 24, el estado de la Guayana Esequiba, al que le pusieron un gobernador, al que le pusieron un jefe de territorio, al que le mandaron inclusive gente del SODI, de la REDI para tomar control, y esta es la fecha y no han hecho nada. Sin embargo, para no extraviarse en esos detalles de la reclamación territorial planteada por Venezuela, titular de ese pedazo de tierra, Herman Escarrá tiene a la mano una pila de documentos, copias, que su asistente Landaeta le va pasando al tiempo que él lo cita durante la entrevista que le fue concedido a Últimas Noticias. Él dice, búscame allí la declaración de Argeli, tenme a la mano el acuerdo de Ginebra, pásame el protocolo de Puerto España, márcame la página 9 de la Ley Orgánica Constitucional para la Defensa de la Guayana Esequiba. Fueron frases que él emitía para al final decir que diga lo que diga la Corte Internacional sobre el Esequibo, no lo vamos a reconocer. Diga lo que diga. Trae a colación que él también utiliza la frasecita me sabe a miércoles, ¿no? Sabiendo ustedes a qué me refiero cuando hablo de miércoles, no el día de la semana. Me sabe a miércoles lo que diga la Corte sobre el Esequibo, no lo vamos a reconocer. Fueron las palabras del doctor
Germán Escarrá, constitucionalista. Otro mentiroso más. Otro mentiroso. Porque Venezuela tuvo que presentarse en el juicio y no fue. Mandaron un montón de cajas, pero nunca fueron. No defendieron, porque desde un principio dijeron: no reconocemos a la Corte Internacional como el juez que pueda dirimir esta situación. Y repito, están sacando este tema justo ahora, es para tratar de desviar la atención. En otro tema, para desviar la atención, sacaron también a la perra de Nicolás, a Tarek William Saab, la loca de los 1000 tatuajes. ¿Quién salió con esto? Presten atención. Como el comandante Hugo Chávez, junto a Fidel Castro en su momento, fueron los únicos presidentes, tal vez en el globo terráqueo, que mantuvieron una firme posición en defensa de Palestina, en defensa del mundo árabe. Y hoy quisiera reivindicar esos nombres, porque ha sido el legado que ha continuado el jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro Moros, el alto gobierno, todos los poderes de la nación venezolana, para defender una causa que ya no es del mundo árabe, que ya no es del Medio Oriente, es de la humanidad entera. Hoy agradezco la invitación del secretario Jorge Arriaza, de este movimiento social tan increíble, tan representativo, de invitarnos a esta simbólica tarea de izar la bandera de Palestina. Yo diría que también estamos izando la bandera del Líbano, tierra de mis antepasados, tierra de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, víctima hoy del Estado sionista. Bien, ahí lo escucharon, señoras y señores, hablando del Líbano, de su familia, pobrecitos, todo lo que ellos han sufrido por culpa de los israelíes, del pueblo judío. Él está muy agradecido con la gente de Palestina, con la solidaridad que le están prestando. Bueno, aunque como siempre vuelvo y repito, ellos caen en esa sarta de mentiras. En un video también anterior, yo les publiqué a ustedes las opiniones del embajador palestino, donde él hablaba de que pobrecita la gente de la Franja de Gaza, que han tenido que sacar 2.1 millones de personas de allí en una diáspora, porque se fueron del país, se fueron de la zona, fueron migrantes. Y nosotros preguntamos: bueno, y este se queja por 2.1 millones de personas, y nosotros que hemos dejado más de 8.7 millones, creo que ya vamos casi para los 9. 8.7 millones de venezolanos se han ido de nuestro país. Pero el régimen les mandó ayuda, les mandó plata, les mandó de todo. ¿Y qué pasa con los 8 millones, casi 9, de venezolanos que se han ido del país? Les duele los 2.1 millones de palestinos, pero no les duele los 8.7 millones de venezolanos que se han ido. Por eso le he dicho, siempre esto ha sido una sarta de mentiras. Y lo más tremendo es que el conflicto de Israel, que no para, sigue creciendo, tiene sus consecuencias. Quiero que ustedes escuchen lo que dice este mayor del ejército de Israel, y que explica muy detalladamente la situación de lo que está pasando precisamente en esa zona, donde él explica que ellos nunca se han metido con la gente de Israel, del pueblo de Gaza. Ellos no se han metido con la gente del pueblo de Gaza. Presten atención, es un poquito largo, una entrevista que dio el mayor Ronnie Kaplan, quien es portavoz de la Fuerza de Israel, a la W de Colombia. Presten atención y ya volvemos.
A esta hora nos encontramos al sur de Israel, en el kibutz Nir Oz, un kibutz donde fue una de las masacres de ese fatídico 7 de octubre del año pasado. Y estamos en estos momentos con Ronnie Kaplan, vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel. Oficial Kaplan, gracias por estar aquí en los micrófonos de la W. Gracias por estar acá desde la W en Israel. Oficial Kaplan, ¿qué debe hacer para que Israel cese el fuego, tanto en la Franja de Gaza como en la frontera con el Líbano? Tienen que pasar dos cosas. Jamás tiene que devolver a 101 secuestrados, que los tomó, como tú viste, Ismael, aquí, en pijama, aquel día dentro de sus casas, gente civil, gente de paz aquí de esta zona, y tiene que devolver a sus familias. Los tiene en este momento de forma brutal, cautivos en el fondo de los túneles oscuros de la Franja de Gaza. Dos, tiene el Hezbollah tiene que irse hacia el norte del río Litani y dejar de ser una amenaza inmediata e incesante para nuestra población civil. Así ellos pueden regresar, 60.000 refugiados en Israel pueden regresar a sus casas. Si suceden esas dos cosas, rápidamente va a haber cese de fuego. Ronnie, al fondo se encuentra Gaza. Básicamente, ¿puede relatarnos muy brevemente cómo fue esa incursión de estos terroristas de Hamas ese 7 de octubre? Nosotros podemos ver al fondo, difícilmente con la cámara, el poblado o el suburbio de Han Yunis, una de las 3 ciudades más importantes de Gaza, llamado Abasán. Y básicamente por ese camino que nosotros podemos ver en el medio de este campo de papas, realmente acá que hay entre Israel y la Franja de Gaza, a 1 milla, 1.6 kilómetros, ingresaron por este punto unos 90 terroristas al principio, pero un total de 900 al final, al cabo de varias horas. Y en este lugar llamado Kibutz Nir Oz, 117 de 417 personas fueron o secuestradas o asesinadas en esas 6 horas y media. Estamos hablando de más de un 28% de la gente que vive en este poblado llamado Kibutz, este poblado cuyos orígenes es socialista. Pero no ingresan solamente por aquí, ingresan por 35 puntos distintos. Y no hay solamente un poblado que es masacrado, sino que hay 22 en total. 4 con masacres más, más importantes o más de un volumen mucho más grande. Pero al fin y al cabo tenemos algún tipo de combate en 30 puntos distintos ese día 7 de octubre, en lo que constituyó un verdadero día de holocausto. Para nosotros, el día en que murieron más israelíes en la historia del Estado de Israel moderno, el día en que murieron más personas de la comunidad cultural judía desde el último día de la Segunda Guerra Mundial. Ronnie, hemos tenido la oportunidad de poder ingresar a algunos de estas casas y pues las imágenes son realmente impactantes. Pero de igual forma, ¿cómo reacciona el ejército israelí a esa posición o esa reacción de miles de personas, decenas de países alrededor del mundo, donde dicen que la fuerza israelí pues es de alguna manera excesiva? Algunos lo llaman genocidas. De hecho, el gobierno colombiano rompió relaciones con Israel. ¿Cuál es esa reacción de parte de Israel a esas críticas? Primero que nada, Ismael, somos conscientes de esas críticas y las lamentamos profundamente, porque lo que realmente sucede aquí es que si Israel quisiese cometer un genocidio en la Franja de Gaza, lo podría hacer en 5 minutos. Pero claro que no quiere cometer un genocidio, porque esta guerra no es contra el pueblo en Gaza, contra los palestinos en Gaza, esta guerra es contra el grupo terrorista Hamas. Sino, ¿cómo se explica que Israel lanzó o envió más de 43 millones de avisos desde el día 7 de octubre para que población civil se retire de sus zonas, se evacúe para que salgan de la zona de peligro? ¿O cómo se explica, los que hablan de un genocidio, de que la población en Gaza creció en un 500%, es decir, se multiplicó por más de por 5 desde que se estableció el Estado de Israel aquí, desde el año 1948. En ninguna época de la historia, la población civil en Gaza, que existe hace muchos años, creció tanto como desde que está el Estado de Israel aquí en esta zona, desde el año 1948. En tercer lugar, está la gran pregunta para toda esta gente de ¿cómo me explican que es menos del 1%,
según todos los números, etcétera, y con todo lo que Hamás está, según los números de Hamás, que son los que la comunidad internacional ha adoptado, lamentablemente. Hablando de más de 40.000 civiles, personas. Sí, prácticamente 40.000. Nosotros hemos dado números de 17.000 terroristas que han muerto en la franja de Gaza, que hemos alcanzado su posición. Entonces, si uno habla de prácticamente 24.000 civiles, a eso hay que sacar las muertes naturales que hay en la franja de Gaza, es menos del 1%. Es decir, hay aquí decenas de conflictos en el siglo XX y el siglo XXI en el cual hay mucho más de un 1% de personas muertas en uno de los lados del conflicto. Entonces, ¿cómo se puede explicar algo así? En tercer lugar, tenemos que tener, en un cuarto, no sé en qué lugar estamos ya, pero hay que tener en cuenta que Hamás se mimetiza dentro de la población civil y durante 17 años lo que estuvo intentando hacer es mimetizarse dentro de la población, incrustarse, utilizar a sus civiles como escudos humanos y atacar indiscriminadamente a civiles israelíes, mientras que lo que Israel intenta hacer es maximizar el daño a los terroristas, minimizar el daño a los civiles y también cuidar a su población civil, básicamente de acuerdo al derecho internacional humanitario que habla de la necesidad militar, de la proporcionalidad y de la distinción entre civiles y terroristas en un conflicto. Eso es lo que hacemos. O sea que básicamente lo que está sucediendo, Ismael, la verdad te digo que vos lo ves acá, es una industria de mentiras en torno a Israel, de un genocidio, de una limpieza étnica, cuando los que hablan de esa manera están cometiendo las 3D contra Israel, intentando de deslegitimizarlo, intentando de demonizarlo, intentando de utilizar dobles estándares, uno para Israel y otra varita para cualquier otra parte del mundo. Oficial Kaplan, usted menciona Hamas, usted menciona Hezbollah. Detrás de estas dos organizaciones está Irán. Irán atacó con más de 180 misiles hace muy pocos días a Israel. ¿Cómo reacciona y cuándo va a reaccionar Israel frente a este ataque de Irán? Irán está por detrás de todo lo que está siendo lanzado Israel, desde cohetes, desde misiles, desde drones, células terroristas que intentan infiltrarse, desde el día 7 de octubre hasta esta parte y mucho antes, en los últimos 20 años te diría yo. Nosotros hemos recibido una agresión flagrante por parte de Irán y como cualquier otro país en el mundo tenemos el derecho a la autodefensa, no solamente el derecho, Ismael, tenemos también la obligación. Y eso es lo que vamos a hacer y va a ser una respuesta severa cuyo lugar, forma y momento la estamos determinando en este momento y no la podemos compartir públicamente. Oficial Kaplan, Ronnie Kaplan, vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, muchas gracias por estos micrófonos, por estos minutos para la W Radio de Colombia. Gracias por estar aquí y poder presenciar las cosas con sus propios ojos. Muchas gracias. Bien, como lo escucharon, ahí estaba el mayor Kaplan relatando cómo Hamás cruzó el 7 de octubre del 2023 y acabaron con la vida de cientos de personas judías que vivían allí en la zona de Gaza, cómo llegaron cientos y cientos de terroristas, acabaron con familias enteras, se llevaron 110 civiles secuestrados, los tienen allá de rehenes, y el mayor explicó y dice, bueno, toda la fase de lo que pasó, de cómo por diferentes sectores llegaron al sitio, primero en decenas, después en cientos. Ellos llegaron matando población civil y el mayor explica que los ataques que ellos han lanzado los han lanzado para atacar a Hamás y a Hezbollah. Obviamente existen daños colaterales, pero, y eso hay que entenderlo, y eso siempre lo he explicado yo, cuando se lanza un misil, un dron, el dron no escoge, tú eres judío, tú eres palestino, tú eres niño, tú eres un anciano, o tú eres un terrorista. El objetivo de ellos era bajar a los terroristas como lo han hecho estos días. Pero si hay alguien tan despiadado como Hamás y Hezbollah, donde ellos llegan y arrasaron familias completas. Yo tengo todo un reportaje de lo último que pasó, como ellos arrasaron familias, pero no lo puedo subir por la gravedad de las imágenes. Son bastante crudas y es fuerte para compartir. Sin embargo, por eso le digo, yo como persona que siempre he creído en la Biblia, parto del principio de que Dios está con el pueblo de Israel, son su nación santa, prometida por Dios,
Y todo aquel que se meta con el pueblo de Israel va a caer. Por eso lo ha dicho el presidente Benjamin Netanyahu, quien también fue enfático en estos días contra el presidente Emmanuel Macron, que atacó verbalmente la posición de Israel por haber reaccionado a los ataques que recibieron de Hamas. Macron se parcializó, al igual que Colombia, que Petro se parcializó hacia los palestinos, y Benjamin Netanyahu le dijo: lo siento mucho, pero nosotros no vamos a permitir ser borrados del planeta. Dios está con nosotros y vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Y como lo dijo el mayor Kaplan, si ellos hubiesen querido de verdad hacerle un daño a toda la población civil, con una sola bombita que hubiesen lanzado de las que ellos fabrican, que no son iguales a las de Estados Unidos, ni a las de Corea del Norte, ni a las de Rusia. La tecnología que manejan los judíos es la más fuerte en cuanto a bacteriología. Si ellos hubiesen querido erradicar toda esa zona, la acaban, pero no lo han hecho, porque ellos dicen su objetivo son los terroristas, no la gente inocente. Bueno, sin embargo, el régimen de Maduro ha decidido unirse a los enemigos del pueblo de Dios. Y eso tiene sus consecuencias. Libro de Génesis. Dios le promete a Abraham que iba a ser de él una descendencia que no sería contada en la tierra, y a los que te bendijeren bendeciré, y a los que te maldijeren maldeciré. ¿Recuerdan qué fue lo que mató al Sambo de Sabaneta? El día que él dijo: maldigo al pueblo de Israel desde mis vísceras. ¿Dónde le salió el cáncer? Justamente en las vísceras. Justo en la parte baja, donde finaliza la zona testicular y el recto, allí fue donde nació el cáncer y se extendió. Con Dios nadie se mete. ¿Estás de acuerdo conmigo? Déjame tu opinión acá de comentarios. Y quiero que, para terminar de completar esta idea de las mentiras del régimen, quiero que ustedes vayan viendo allí este video que les estoy poniendo de Iván Gil, porque dígame si son o no son mentiras. Presta atención. ¿Cómo aplicar las instrucciones que nos ha dado el comandante presidente Nicolás Maduro Moro? Se instruyó crear una gran brigada, una brigada humanitaria que comience desde ya a atender las necesidades, a mitigar los efectos de estas acciones que no son acciones de guerra, son acciones de exterminio. Que no son acciones de guerra, son acciones de exterminio. Que no son acciones de guerra, son acciones de exterminio. Mientras Iván Gil habla de proteger a la gente de la franja de Gaza, a los palestinos, ellos atacan a mansalva al pueblo venezolano. Así como lo han visto en las imágenes, ese régimen criminal que quiere presentarse ahora como la salvadora, como la Mesías para los palestinos, han hecho esto con el pueblo venezolano, han recrudecido su persecución y el mundo entero lo sabe. Por eso nadie les compra las pataletas de ahogados. Ya con esta noticia me despido. Ahora sí, regálame un like, suscríbete al canal si no lo has hecho. Déjame tu comentario, qué opinas de lo que hemos hablado el día de hoy. Te recuerdo que si no quieres perderte ninguna de mis noticias, sígueme en mi canal de WhatsApp, enlace en la descripción o en la pestaña de novedades. Me buscas como Filósofo777. Sígueme también en Telegram como Filósofo777 y en Instagram como Filósofo777USA. Un abrazo rompecostillas, los quiero mucho, bendiciones, hasta la próxima.